Hoy entramos a la parte del credo de Nicea, que dice, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Eso está en el credo de Nicea y eso lo decimos todos los domingos. Desde que vamos a la iglesia decimos, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Lo decimos en el credo, después lo proclamamos después de la consagración, cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. ¿Qué decimos? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. ¿Con qué palabra termina el Apocalipsis? Ven, Señor Jesús. Maranatá. Todo el Adviento, ¿qué decimos todo el Adviento? Ven, Señor Jesús. Y todavía hay gente que no saben que Jesús regresa. Y hay gente que me pregunta, ¿es cierto que Cristo vuelve de nuevo? Ven acá, hija, ¿pero dónde? O hijo, ¿por dónde a qué tú vas a la iglesia? Porque muchas veces vamos a la iglesia y se cumple lo que dice la palabra de Dios. Oímos, pero no escuchamos. De nuevo vendrá con gloria a juzgar. Esa es la gran esperanza de la iglesia, que Cristo regresa. La primera vez vino como Mesías sufriente, como el siervo de Yahvé, a morir como cordero, pero la segunda vez no regresa sufriente, la segunda vez regresa en gloria, como león de la tribu de Judá. La segunda vez lo dice, y de nuevo vendrá ¿con qué? Con gloria. Ya Cristo no vuelve más como Mesías sufriente. De nuevo vendrá con gloria a juzgar vivos y muertos. El juicio de la creación. Esa es la fe de la iglesia, aunque los cristianos vivamos como si Cristo no regresa. Y esa es la gran pregunta. ¿Tenemos conciencia de que Cristo regresa? Y dice San Pedro, nos pone San Pedro en una de sus epístolas la idea del arca de Noé. Decía San Pedro que como los días del arca de Noé, cuando Noé construía el arca, ¿y qué hacía toda la gente que lo rodeaba? Se burlaba de él y le decía, este está loco haciendo un barco tan grande si no se ve ni una sola nube. Porque hay gente que no tiene ojos para ver los signos de los tiempos. Hoy en día, cuando tú dices que Cristo regresa de nuevo, hay gente que dice, sí, síguelo esperando. Mire el tiempo que ha pasado y no ha venido. Hermanos, eso mismo le decían a Noé los que se ahogaron en el diluvio universal. Nosotros no podemos vivir con la opinión de los demás, nosotros tenemos que vivir como Noé. ¿Qué hacía Noé cuando le decían eso? Seguía construyendo el arca. Él sabía lo que venía. Nosotros tenemos que vivir, hoy mismo cuando yo venía para acá, oía al pastor Añorga hablando en la Ermita de la Caridad, en la peregrinación esa que hubo hoy por el 9-11, y lo decía, y otras veces se lo he dicho a ustedes, la gente que salieron un día como hoy, 9 de septiembre, para su trabajo en las dos torres, no tenían la menor idea que en una hora y tanto se iban a enfrentar a su Creador. Porque si Cristo no viene, nosotros vamos. De eso no tengas la menor duda. Esa gente salieron pensando que regresaban esa noche a su casa como todos los días y jamás regresaron. Y es la gran pregunta que uno se hace. ¿Estamos preparados nosotros para encontrarnos con el Señor? ¿Ya venga o nosotros vayamos? Hay mucha gente que le tiene miedo a la segunda venida de Cristo y ahí se aplica el refrán ese de nuestras tierras que dice, el que no las debe, no las teme. Y yo digo, ¿por qué diferencia? La primera comunidad de los creyentes del siglo I y del siglo II esperaban con ansia la venida de Jesucristo. Y de esta generación del siglo XX y XXI esperamos la venida del Señor Jesucristo con temor. No solo la gente de la calle, nosotros la gente de la iglesia, esperamos con temor. ¿Qué es lo que ha cambiado en nosotros? Porque una de las causas que le achacaron a los cristianos la quema de Roma en la época de Nerón fue precisamente eso. Los cristianos de la época de Nerón, ellos estaban esperando inminentemente la llegada de Jesucristo. Cuando empezó aquel incendio devastador de la ciudad de Roma, ¿qué pensaron ellos? Que venía Cristo. Entonces salieron para la calle con palmas, cantando hosannah, pensando que Cristo venía. La gente, al ver que todo el mundo huía, ver a los cristianos danzando en la calle, gritando hosannah, pensaron que ellos eran los que le habían dado candela, fuego a Roma. O sea que, pero es la gran diferencia. ¿Qué es lo que ha cambiado el corazón del hombre? Que de esperarlo con alegría y con esperanza, nosotros decimos, sí que venga, pero que venga lo más tarde que se pueda. Como el cuento que hizo la hermana Blanca, cuando estuvo aquí de los dos viejitos, que una viejita le decía al otro, no, yo me quiero morir primero que tú. Y el viejo le decía, no, yo me quiero morir primero que tú. Y la viejita, ella no lo hizo bien, porque el cuento es que al final el viejo dice, ok,
Si tú te quieres morir primero que yo te dejo que tú te mueras primero que yo. Y dice que entró estaban los dos sentados, vieron la muerte entrar y la viejita le hizo así. Y a nosotros, creo que a todos nosotros nos pasa así, ven, pero demora Y dice, lo vimos la semana pasada, dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 673, desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente. Lo vimos la semana pasada. Con la ascensión de Jesús a los cielos comienza la época del final de los tiempos. Con la ascensión de Jesús a los cielos comienza la cuenta regresiva ¿de qué? Del advenimiento de Jesús como Señor de señores y Rey de reyes. Y eso es lo que nosotros hoy vamos a hablar. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Dice el punto 674 del Catecismo, la venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida, la incredulidad respecto a Jesús. O sea, ese punto 674 del Catecismo de la Iglesia, que la venida gloriosa de Jesús está, entre tantas cosas que se relacionan, hay una cosa que está relacionada al reconocimiento de Jesús como Mesías por Israel. Fíjate, no por los judíos, por Israel. Hay una gran diferencia entre los judíos y Israel. Porque ¿cuál es la diferencia? Si decimos el reconocimiento de Jesús por los judíos, puede ser los judíos ¿dónde? En cualquier lugar, en la Argentina, en Cuba, en España. Cuando decimos por Israel, ya no es por los judíos, es por la nación de Israel. Y lo dice la Iglesia. Y hasta hace medio siglo esto parecía totalmente imposible. ¿Por qué parecía totalmente imposible? Porque no existía el Estado de Israel. Israel era parte de Palestina. Y Palestina era una provincia primero del Imperio Otomano y después era una parte de Jordania, una provincia de Jordania. Luego entonces hasta el año 48 todo el mundo decía, esto no se debe venir porque no existe el Estado de Israel. En mayo de 1949 ocurrió lo que nadie esperaba que pudiera ocurrir, la formación del Estado de Israel. Y después en el año 67 la ocupación de Jerusalén como capital del Estado de Israel. O sea que el que es inteligente dice Jesús, miren los signos de los tiempos. Yo no quiero decir que sea mañana porque todo lo que se ha puesto a poner fecha para el segundo venimiento de Jesús ha terminado en un fracaso rotundo, porque el mismo Cristo lo dijo, nadie sabe el día ni la hora. Y hay mucha gente que me escriben confundido con eso, dice, ¿cómo Cristo no sabe el día y la hora? Si es Dios. Y los testigos de Jehová dicen, tú ves, Cristo no es Dios porque no sabe el día ni la hora. Y yo siempre les he dicho a ustedes que para leer el Evangelio, tú no puedes leer el Evangelio, y ese es el gran problema de los protestantes, tú no puedes leer el Evangelio con la mentalidad del siglo XXI. Si tú lees el Evangelio con la mentalidad del siglo XXI te vas a equivocar. Tú tienes que entender el Evangelio poniendo tu mentalidad ¿dónde? En el año 30 y tanto cuando Jesús dijo esto. Porque esas palabras nos las dice Jesús a nosotros a través del Espíritu Santo, pero en su momento lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Los hombres de Dios hablaron a las personas transmitiendo mensajes que el Señor en ese momento quiso poner. Cuando Jesús está hablando, le preguntan a Jesús que cuándo es el final de los tiempos, el final de los tiempos. La gente que le preguntan eso a Jesús, ¿qué opinión y qué idea tienen de Jesús? A ver. Algunos pueden pensar que es un falso profeta, pero lo que le preguntan no es un falso profeta. Le preguntan los apóstoles. Si usted lee en San Mateo 24, le preguntan a los apóstoles. Pero ¿qué idea tenían los apóstoles que era Jesús? Los apóstoles tenían la idea que Jesús era un hombre excepcional, el Mesías de Israel, pero que no era Dios. Ustedes tienen que tener eso bien claro. Los apóstoles no sabían que Cristo era Dios. El que más se aventuró fue Pedro, que le dijo, tú eres Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y dice, Cristo le dijo, tú eres alrededor de mi Padre que está en el cielo. Luego entonces esa revelación vino posterior a través de los signos, sobre todo de la resurrección de Jesús. Pero en el momento que le preguntan esto a Jesús, la gente que rodean a Jesús saben que eres un maestro, que es un carpintero de Galilea. ¿Qué es lo que quiere de Jesús cuando Jesús dice, nadie lo sabe, solamente mi Padre, ni yo lo sé? ¿Qué es lo que quiere decir? Le está diciendo a los apóstoles que se olviden del asunto, que nadie lo sabe.
cuando le dice ni yo lo sé, como diciéndole, yo como hombre, como ustedes piensan que soy un hombre, yo no. ¿Ustedes entienden eso? Porque Jesús dice que ni él lo sabe. Porque él no le puede, si él le dice a los apóstoles que él lo sabe, pueden llegar a entender que un hombre puede saberlo. Y Jesús quiere decir radicalmente, nadie lo sabe. Pero al mismo tiempo dice, miren los signos de los tiempos. Y aquí la iglesia en el punto 674 nos pone un signo, dice, el reconocimiento del Mesías por todo Israel. Eso no se ve ni por los alrededores, pero por lo menos antes no se veía por ningún lado. ¿Por qué? Porque no existía el estado llamado Israel. Ya existe un estado llamado Israel. Ahora falta que ese estado llamado Israel, de alguna forma que no sabemos ni cuándo será ni cómo será, reconozca a Jesús como Mesías. Yo eso no lo veo ni por los alrededores ni remotamente, pero ya tenemos por lo menos un paso que adelantado, el paso que parecía más imposible. ¿Cuál era el paso que parecía más imposible? La creación del Estado de Israel. Cuando los judíos van a reconocer, y lo dice la Escritura, llorarán por el que traspasaron, dice la Escritura. Sigue diciendo la iglesia. San Pedro dice a los judíos que Jerusalén, después de Pentecostés, San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés, arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga el tiempo de su consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien deben retener en el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus profetas. Eso lo dice en Hechos. San Pedro comienza el día de Pentecostés diciéndole a los judíos, arrepiéntanse para que venga el día de la restauración. El día de la restauración es cuando Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Son muchos signos, ese es uno de los signos más visibles que nosotros vemos. No crean en esos cuentos de camino ni esa ciencia ficción que los protestantes tienen formado de que van a levantar el templo de Jerusalén, que hasta que no se levante el templo de Jerusalén. Eso es ciencia ficción, lo voy a decir porque el templo, y si ustedes no lo saben, es que andan muy mal, porque a mí se me ha caído la lengua de decir eso hace una pila de años que lo estamos diciendo. El templo de Jerusalén dejó de ¿qué? De tener sentido de existencia. Porque el templo de Jerusalén dejó de tener sentido de existencia porque estaba ligado ¿a qué alianza? A la primera alianza. Cuando Jesús muere en la cruz se acaba la primera. Y con la muerte de Jesús se acaba, ¿qué cosa? La alianza, el culto, la ley y el templo. Por eso, ¿se acuerdan cuando hablamos en el Apocalipsis? Y lo explicamos bien en el Apocalipsis. Que era lo último en los años 70 de nuestra era, que era lo único que quedaba en pie y estorbaba a la iglesia su desarrollo, salir a predicar. El dichoso templo, que era como una piedra de tropiezo metido en el medio. Un templo que ya no tenía sentido, por eso que se rasgó la cortina de arriba abajo. Por eso que el general Tito, cuando entró al Santo de los Santos, salió riéndose y dijo, ahí no hay nada. Y nunca yo creo que dijo más palabras proféticas que eso. Adentro del Santo de los Santos no había nada, porque el arca se había perdido hacía muchísimo tiempo con los mandamientos. Israel se aferraba a un culto totalmente vacío. O sea que si el templo está ligado a la primera alianza, aunque los judíos vuelvan a levantar un templo tal como era en la época de Cristo, ese templo jamás va a ser el templo de Dios, porque aunque lo levante, ¿qué va a ser? Una caja, como un almacén, va a ser cualquier otro tipo de... ¿Usted entiende lo que les estoy diciendo? Que no se dejen confundir. Los judíos tienen todo preparado para la construcción del templo, pero los judíos ortodoxos, que son los que tienen todo eso en el Museo de Monte Sión, ellos son muy específicos. Ellos dicen, esto lo tenemos preparado para cuando venga el Mesías, no para cuando cualquiera levante el templo, porque los judíos ortodoxos dicen, solamente el Mesías puede levantar el templo. Y por eso los que han ido a Jerusalén saben lo que le ponen encima los judíos a las piedras. Ya lo dije. A las tumbas. ¿Qué le ponen los judíos arriba a las tumbas? Piedra. Algunos dicen porque son muy tacaños para no gastarse el dinero en flores, pero no es eso. Ellos le ponen piedra porque dicen que cuando resuciten los muertos van a construir el templo. Y le ponen piedra para que ya tengan eso ya. Tú sabes que los judíos son muy prácticos, para que tengan eso ya adelantado. Pero no tiene que ver nada con el templo de Jerusalén. Ese templo jamás volverá a ser templo, porque ese templo está ligado a una alianza que se acabó. Lo que sí está ligado, lo dice la iglesia, al segundo venimiento de Jesucristo es el reconocimiento de ¿quién? De Israel, del pueblo de Dios. San Pablo en Romanos 11:5 dice,
Si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión si no la resurrección de los muertos? Oye, qué interesante lo que dice San Pablo en Romanos 11:5. La reprobación, o sea, reprobación, no repoblación, reprobación, o sea, el rechazar a los judíos. Cuando los judíos, dice San Pablo, cuando los judíos fueron rechazados, ¿qué es lo que vino para nosotros? La redención, porque por el rechazo de los judíos, la muerte de Jesús en la cruz vino nuestra redención. Dice, si su rechazo vino para nosotros la redención, ¿qué será cuando los judíos acepten a Cristo? Que es lo que dice San Pablo, será 10 veces más grande de lo que sucedió cuando lo reprobaron. Por eso dice, la readmisión de Israel no será la resurrección de entre los muertos. Y como nosotros hemos hablado siempre, cuando con Amy Cohen, allá en Jerusalén, o con Magalit, que hemos hablado tantas veces, y nosotros a veces que le decimos, a lo mejor, lo que para nosotros es la segunda venida, para ustedes es la primera venida del Mesías, y ahí nos juntamos todo el mundo. ¿Quién quita que sea? Porque ellos esperan, los judíos esperan que cuando venga el Mesías resuciten los muertos. Y que nosotros decimos que cuando venga Cristo por segunda vez van a resucitar los muertos. Así que hay un signo que tenemos los dos en común. Yo no le veo mucha dificultad a pensar que lo que para nosotros sea la segunda venida, para ellos sea el reconocimiento. Y eso es lo que nos dice el Apocalipsis, cuando ve los 144.000 sellados en la frente. El Apocalipsis es muy claro, cuando estudiamos el Apocalipsis lo vimos. Dice, son 12.000 de cada una de las 12 tribus. 12.000 por 12 es 144.000. Y detrás, ¿qué se ve detrás de esos 144.000? Dice, una multitud de hombres de toda raza, lengua y nación. ¿Quiénes son esos? Todos nosotros. O sea, esa es la gran convergencia del pueblo de Dios de la antigua alianza y de la nueva alianza que se va a reunir en la segunda venida de Mesías. Dice en Romanos también 11, en la entrada de la plenitud de los judíos, en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará el pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo. Nosotros estamos en la plenitud del tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Porque nosotros no somos judíos, somos gentiles, no somos de nacimiento judío, somos espiritualmente de la alianza, pero no somos judíos. Por eso este tiempo se ha llamado la plenitud del tiempo de los gentiles, porque quienes llevan el peso espiritual de la obra de Dios, los gentiles, todos nosotros. Pero dice, cuando los judíos sean admitidos de nuevo, va a ser la plenitud de todos los tiempos, porque ya van a estar ya los pueblos de las dos alianzas admitidos en Cristo. También dice el Catecismo de la Iglesia, y lo vimos la semana pasada, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Eso está más, ¿cómo se llama esa gran prueba? La apostasía, pero más que nada se llama la gran tribulación. Lo dice Jesús en San Mateo 24 y también en San Lucas 18. Pocos versículos de la Biblia hablan del final de los tiempos. Se los dijimos a ustedes cuando tenemos el Apocalipsis. Le dijimos a ustedes que el Apocalipsis habla del final de los tiempos, pero habla muy poco del final de los tiempos, porque casi todo de qué habla el Apocalipsis habla de la Eucaristía. El Apocalipsis habla de qué, de la batalla del bien contra el mal, de los hijos de la luz contra los hijos de la tiniebla, del vencimiento de la iglesia, de las hordas del mal. Poco habla el Apocalipsis, los dos últimos capítulos del Apocalipsis solamente que tienen que ver con el final de los tiempos. San Mateo 24, que mucha gente relaciona con el fin del mundo, tampoco habla específicamente del fin del mundo. En San Mateo 24 hay una característica de los judíos, y se lo ven en Daniel, lo pueden ver. Los judíos muchas veces hacen una profecía y relacionan un hecho con otro hecho semejante en la historia. Que muchas veces no hablan del mismo hecho, están hablando de un hecho, pero están hablando de dos hechos que se parecen. Y en San Mateo 24, el discurso escatológico de Jesús, que mucha gente cree que es todo del fin de los tiempos, no es todo el fin de los tiempos, porque cómo comienza, que él da origen al discurso escatológico de Jesús en San Mateo 24. Ni se lo va a preguntar porque tienen cara como si ustedes nunca en la vida supieran quién es San Mateo. Yo veo caras que dicen, que los teólogos dicen que el limbo no existe, pero si los teólogos vienen aquí, llegan a la conclusión de que el limbo es real, porque veo caras así, mira, como si están tratando de captar por dónde ellos oyeron mencionar a San Mateo alguna vez en su vida. El capítulo 24 de San Mateo es extremadamente importante
extremadamente importante el capítulo 24. ¿Y cómo comienza el discurso escatológico de Jesús? Cuando van subiendo el del Monte de los Olivos, donde está la iglesia del Dominus Flevit, los que han ido a Israel, que saben la vista panorámica que se ve de todo Israel del Dominus Flevit. Y le dice los discípulos a Jesús, mira qué maravilla el templo ese, el orgullo del pueblo judío, un templo que es macizo de oro y de mármol y de piedra, que no está entre las maravillas del mundo, pero debía haber estado. Porque lo que nosotros vemos del Muro de los Lamentos, que todo el mundo se asombra del Muro de los Lamentos, lo que nosotros vemos del Muro de los Lamentos no es ni la 18ª parte de la base del templo. El Muro de los Lamentos es un pedacito del soporte de la tierra de donde empezaba el templo. Si el templo era algo descomunal, los judíos decían, eso no hay quien lo tumbe. Muy parecido a lo que todos pensábamos de las Torres Gemelas de Nueva York. Eso no hay quien lo tumbe. Eso cuando ponemos nuestra seguridad en cosas materiales. ¿Y qué le dice Jesús? De eso no quedará piedra sobre piedra. Que no quedó piedra sobre piedra. Porque vuelvo a decir, el Muro de los Lamentos es, ya se lo he explicado otras veces, para que ustedes tengan una idea, el templo de Jerusalén estaba construido en la cima, a ver de qué montaña, a ver, deprímanme. De ese gusto en deprimirme. ¿En la cima de qué montaña estaba construido el templo de Jerusalén? Estoy rifando un viaje a Jerusalén a quien lo diga. Ya estoy seguro que nadie lo va a decir. No, esa es María Carey, la que canta. De Monte Moría. El templo, no dije el nombre. El templo estaba sobre ¿se acuerdan cuando hablamos del Apocalipsis? Dijimos que Jerusalén está hecha sobre 7 colinas. Y esas son las que dice la ciudad, las rameras que se sienten sobre las 7 colinas. Porque recuerden que dijimos que el Apocalipsis, cuando habla de la gran ramera de Babilonia, no es Roma, es Jerusalén. Una de las colinas es Sión, donde vivía el rey, pero la otra colina es Moría, el monte Moría. ¿Qué cosa es lo importante del monte? ¿Por qué es importante el monte Moría? Porque en la cima del monte Moría es donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. Y donde Dios le dice, le tiene la mano de Isaac y lo cambia, ¿por qué? ¿Por qué cambian a Isaac? Por un cordero. Por eso los sacrificios del templo eran de cordero. Porque Dios cambió la vida de Isaac por un cordero. Israel pecaba. Israel cambiaba la vida de Israel, que la muerte, el precio del pecado, lo cambiaba por un cordero. Pero en la cima del monte Moría es donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, que es la punta esa que se ve encima de la mezquita dorada, la cúpula dorada esa que tienen los musulmanes. Entonces, Salomón hizo el templo en la cima del monte Moría, porque ahí fue el primer sacrificio del nuevo pacto, ya instituido en Jerusalén, o prefigura del sacrificio. Pero si los que han ido ahí, si ustedes se dan cuenta, cuando entran a la mezquita de la cúpula dorada, que no es una mezquita, que es un monumento, ustedes se dan cuenta que el espacio no es muy grande, es la cima de una montaña que para cómo la montaña tampoco es muy grande. ¿Qué fue lo que hizo Herodes el Grande cuando reconstruyó el templo? Herodes el Grande hizo 4 muros, uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí, y los rellenó de tierra, Entonces, ¿qué hizo encima de esa tierra que quedó un espacio de 4 estadios de fútbol? Entonces, encima de eso hizo por eso hoy en día lo único que se ve de Monte Moría es la punta de arriba. ¿Qué cosa es el Muro de los Lamentos? Un pedacito más o menos así, no del templo, de la base. No es ni la tercera parte de la base. Y los que han ido saben el tamaño que tiene el Muro de los Lamentos. Así que imagínense qué clase de construcción era ese templo. Pues de ese templo, porque cuando Jesús dice algo lo cumple, no quedó piedra. Por eso le expliqué esto, porque el Muro de los Lamentos no es parte del templo, es parte de la base del templo. Por eso, toda esa bobería que van los protestantes y ponen papelitos en la pared, eso no tiene que ver con nada. La sombra de Dios nunca estuvo sobre esas piedras que son solamente la base del templo, ni siquiera hecho por Salomón, hecho por Herodes. Así que históricamente tiene un valor, pero aparte no tiene más ningún valor. Pues de eso no queda piedra sobre piedra. Y por eso el discurso que Jesús va a hacer en Mateo 24 no habla del fin del mundo, habla del fin de Jerusalén. Porque ¿qué lo origina? ¿La vista de qué?
del templo. Por eso dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, cuántas veces te quise de ti. Por eso que dice, no pasará esta generación hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho. Los que creen que Jesús habla del fin del mundo, ¿la generación esa pasó o no pasó? Por supuesto que pasó. ¿Vino el fin del mundo? No, pero esa generación vio el fin del templo, claro que lo vio. Por eso que Jesús le dice a las mujeres que lloraban, no lloren por mí, lloren por los hijos de ustedes. Porque esos niños que cargaban las mujeres de Jerusalén, que en ese momento tenían 6 o 7 o 4 años, eran los que iban a tener 60 y pico de años cuando Tito, o 40 y pico de años cuando Tito destruyó Jerusalén y se enfrentó al terrible sitio de Jerusalén. Esa generación fue la generación que vio el derrumbe. O sea que cuando Jesús habla ahí, está hablando de el fin, no del mundo, primariamente está hablando del fin de ¿qué? Del templo y de Jerusalén, pero de una cierta forma oriental, es una forma profética oriental. Jesús también relaciona el derrumbamiento del templo con el fin de los tiempos. Por eso están las cosas, por eso hay que saber leer dentro de lo que dice Jesús para saber cuándo él está hablando del final de los tiempos, cuando está hablando del fin de Jerusalén. Y yo creo que Jesús nos está avisando que así como fue el fin de Jerusalén, posiblemente va a ser el fin de los tiempos. Jerusalén estaba muy segura de que nunca iba a destruirse y se destruyó. No estaremos nosotros muy seguros que nosotros, el mundo está muy avanzado tecnológicamente y que con nosotros nadie puede. Por eso hay un poco, escrito en San Mateo 24, hay un poco en el Apocalipsis, pero donde hay un poco más de que nos habla así del final de los tiempos en segunda epístola Tesalonicense, capítulo 2, segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice así: por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí no hay duda, San Pablo está hablando de ¿qué? De la segunda venida, porque ya Jesús había venido, y a nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejen alterar tan fácilmente en su ánimo, ni se alarmen por alguna manifestación del Espíritu, porque por algunas palabras o por algunas cartas presentadas como nuestra, que les haga suponer que está inminente el día del Señor, que nadie los engañe de ninguna manera. San Pablo comienza diciendo algo que era factible en ese día y es factible en el día de hoy, que nadie los engañe, diciendo que la venida del Señor es inminente. Todos los que han profetizado la venida del Señor han fracasado. Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, 3 veces puso la fecha del fin del mundo y las 3 veces fracasó. Y los Testigos de Jehová siguieron poniendo fechas hasta 1967 y sacando cálculos. Los adventistas son expertos en matemáticas en poner fechas de la venida de Jesucristo. Y no, pero ustedes tienen mala memoria, ¿no se acuerdan del 2000? ¿No se acuerdan del 2000, donde todo iba a explotar y el mundo se iba a acabar y los aviones se iban a caer y todo se iba a... Y la gente comprando comida y comprando agua y comprando cosas, porque en el 2000, cuando la primera guerra del Golfo, George Yard de otros pastores se le cayó la lengua diciendo que Saddam Hussein era el anticristo y que era el final de los... Todos falsos profetas. Lo dice San Pablo aquí bien claro. Que nadie... dice, ni por una carta que digan que es nuestra, que es de los apóstoles. Tengan cuidado, porque esas basuras de Fátima que andan rodando por el internet, una carta supuesta del tercer secreto de Fátima, diciendo que va a haber un terremoto de 7 horas. Digo, si hay un terremoto de 7 horas, no quedan ni lagartijas. Porque un terremoto de 4 o 5, de segundo, se lleva media... ¿Tú sabes por qué? Porque hubieron gente que se desanimaron, porque la gente quiere sangre, que no sea la de él, por supuesto. La gente quería que en el secreto de Fátima hubiera sangre y muerto. Como no hubo sangre y muerto, fue un secreto que era dirigido a la iglesia, pues andan esas cartas terroríficas dando vueltas por el internet. Eso es lo que dice San Pablo. Aunque les digan, una persona que es católica, que tiene discernimiento, cuando ve esas cosas dice, esto no es lenguaje de la iglesia. Esto no es lenguaje de la iglesia. Lo dice San Pablo, que nadie los engañe de ninguna manera. Ahora San Pablo va a decir lo que él sabe que tiene que ocurrir para el fin de los tiempos. Dice, primero, fíjate, es lo primero que tiene que suceder. Tiene que ocurrir la apostasía y la manifestación del hombre del impío. Dice San Pablo, antes del final de los tiempos, primero tiene que haber la gran
apostasía, y manifestarse después el hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No se acuerdan ya lo que les dije esto cuando estaban entre ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora los retiene, para que se manifieste en su momento oportuno. Porque el misterio de la iniquidad está actuando, tan solo con que se ha quitado de en medio el que ahora los retiene. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que los hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Esto es tremendo lo que estudian en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Dice San Pablo, para que venga Jesús, primero tiene que producirse la gran apostasía. Jesús lo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? O sea, dice San Pablo, ¿qué cosa es la apostasía? Apostasía es el abandono de la verdadera fe. Esa es la apostasía, el abandono de la verdadera fe, de la verdadera doctrina. De la doctrina donde una persona nace, cría y se desarrolla. Pero dice San Pablo que no va a ser una apostasía cualquiera, porque toda la vida han habido apostasías. San Juan dice en su carta, salieron de entre nosotros, pero no eran de entre nosotros. No va a ser una gran apostasía, una apostasía a nivel mundial. Y por supuesto, para que aparezca el anticristo, tiene que haber una apostasía, porque si no hay apostasía, ¿dónde va a conseguir a sus seguidores? Si todo el mundo es creyente en la verdad. A mí no me confunde ningún anticristo, porque yo estoy anclado en la verdad de Jesucristo. Cualquiera que venga a decir que eres Cristo, yo digo, tú eres un hijo de Satanás, tú no eres Cristo. Aquí, porque está bien. Ahora, para que haya para que llegue el anticristo, tiene que estar dadas las condiciones. ¿Qué condiciones? Primero que nada, la gran a nivel mundial. Hermano, no debo decir que viene mañana, pero estamos viendo una gran apostasía a nivel mundial, dentro y fuera de la iglesia. Vuelvo a repetirlo, dentro y fuera. La de afuera no es tan peligrosa porque uno la detecta. La apostasía más terrible es la que está adentro de la iglesia, porque está disfrazada igual que nosotros. Y cuando viene la gran apostasía, decir mentiras, que es lo que dicen, ay, pero si lo dijo el padre fulano de tal. Hermano, si lo dijo el padre fulano de tal, y no está de acuerdo con la fe de la iglesia, es un apóstata. El único que está exento de equivocarse en moral y doctrina es el Papa. De ahí hasta los obispos se equivocan. Para que nadie venga con el cuento que es una hermana, es una monja, es un sacerdote. La peor apostasía es la que está dentro de la iglesia, porque es la que está confundiendo al pueblo de Dios, porque no hay nada peor. Hay algo peor que una mentira, que es una media mentira o una media verdad. Porque cuando a ti te dicen una mentira, tú dices, eso es mentira. Pero cuando te dicen algo que a ti te suena de cosas que tú sabes, tú dices, contra, eso me suena, tiene sentido, me suena a las cosas que yo siempre he escuchado. Pues dice San Pablo, también San Pablo, lo hablamos cuando el Apocalipsis, San Pablo dice en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, que hay algo que retiene el advenimiento del anticristo. Dice San Pablo, hay algo que lo retiene. Cuando eso sea retirado, el anticristo se va a manifestar. ¿Alguien se acuerda cuando yo di esa clase que yo dije que retenía la aparición del anticristo? Alguien anduvo cerca por ahí. Luisito es el que más cerca anduvo. No es la iglesia, es la autoridad de la iglesia. No, la autoridad de la iglesia en general, no es Papa, la autoridad de la iglesia. Cuando la iglesia tiene autoridad sobre la gente, sobre las naciones, en doctrina, la gente obedece lo que dice la iglesia, la apostasía no puede caminar. Cuando la iglesia empieza a perder autoridad sobre la gente dice, a mí que me importa lo que haga la iglesia, sí.
Eso es lo que empieza a formarse el caldo de cultivo para que aparezca el anticristo. Y si nosotros vemos, todos los medios de comunicación de hace 15 o 20 años solamente están encaminados a la destrucción de la autoridad de la iglesia. Todos estos escándalos que pone, todas estas cosas que presentan, no es nada más que minar la autoridad, que la gente pierda confianza en la autoridad de la iglesia, como está sucediendo, como está pasando. En la medida que la iglesia pierde autoridad doctrinal y moral sobre la gente, se está preparando la base para que aparezca aquel que va a decir, la iglesia es anticuada, síganme a mí. Y ya va a estar preparada todas las condiciones. Y lo dice bien claro, la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, no tenemos duda. El anticristo no es Satanás, pero viene influenciado por Satanás. Y fíjate bien, cuando decimos anticristo, porque la partícula anti en griego, para nosotros anti quiere decir en contra, ¿no? Para nosotros anti, yo soy anticomunista, quiere decir que yo estoy en contra. Somos antiaborto, estamos en contra. No, en griego el anti no quiere decir en contra, quiere decir en lugar de. O sea que el anticristo no es alguien que va a estar en contra de Cristo. El anticristo es alguien que va a decir, yo soy Cristo. Yo soy Cristo. Este que han esperado por todo el tiempo, ese es un falsante. Yo soy Cristo. Tengan cuidado con eso. Y fíjate lo que dice después, y va a ser acompañado de toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. Por eso cuando me dicen, ven a la iglesia fulana de tal, que en la iglesia fulana de tal es milagro, yo digo, ¿qué? El anticristo va a ser milagro. Que en un lugar ocurra milagro no quiere decir que que Cristo mora ahí. Cristo mora en un lugar donde hay obediencia, pero no donde hay milagro. Por eso, y también quiero decir una cosa, todas estas sectas que han aparecido también son parte del sistema del anticristo, porque esas sectas están minando también la autoridad de la iglesia, igual que los medios de comunicación. Lo que decía Pablo VI es el misterio de la iniquidad, disfrazado también de cristianismo. Y por eso te dicen, ven a mi iglesia, porque en mi iglesia es milagro. Y por eso hay que decir, no, Guardamercado me hizo un milagro. Sí, Guardamercado puede hacer milagro, pero Guardamercado no puede darte la salvación. Ten cuidado, un santero puede hacer milagro, pero no con el poder de Dios, sino con el poder de Satanás. Un santero puede hacer milagro, pero nunca te va a dar la paz, porque con lo que te dio, viene a tu casa la guerra y la maldición. Y los que han estado en santería saben de qué cosa yo hablo. Tengan cuidado, no se dejen engañar por lo... Y fíjate lo que dice, esos milagros van a reemplazar la verdad que los hubiera salvado. ¿Cuánta gente están dejando la Eucaristía y dejando el acto central de la iglesia detrás de buscar un milagro? O ven porque mi iglesia se pasa de lo más bien y está ahí, están de lo más... Y los católicos están aburridos. Como yo le he dicho tantas veces, tengan cuidado con la manipulación de las emociones. Hay mucha gente manipulando las emociones. Y no hay nada más contrario a la fe que la emoción. La emoción es como los fuegos artificiales del 4 de julio. Y hoy en día hay muchos cristianos, mucha gente que están nada más que desesperados porque los entretengan. Quieren ir a lugares donde los van a entretener. Y con ese entretenimiento por eso decía el otro día, no la gente, los pobres que van confundidos ahí porque no saben otra cosa, pero qué responsabilidad tienen los causantes de los líderes de esa equivocación, que están apartando al pueblo de Dios de la Eucaristía. Y recuérdense, la Eucaristía crea el cuerpo con el cual nosotros vamos a resucitar. Y están privando a esa gente de construir el cuerpo con que van a resucitar detrás de una falsa emoción. Y yo tengo don de lengua, y yo descanso en el espíritu, y yo levanto las manos, y yo sé que danzar en el espíritu danzo, pero eso no es lo que me da la salvación. Esos son signos del Espíritu Santo. La salvación la da Cristo en la Eucaristía. Y hay que tener cuidado porque Santa Teresa lo decía, que la imaginación es la loca de la casa. Y entre las emociones y lo que es la obra del Espíritu Santo, hay una línea muy finita que tú tienes que estar siempre al tanto para no cruzar de la acción del Espíritu Santo a una emoción falsa. Porque te puedes engañar. Dice San Pablo, así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros a viva voz o por
carta. Esto es uno de los signos que habla San Pablo en Tesalonicenses, lo dice bien claro. Antes del final de los tiempos tiene que ocurrir, ¿qué cosa? La gran apostasía. Y después de la gran apostasía tiene que aparecer el anticristo, que no es alguien que va a estar oponiéndose a Cristo, que es alguien que va a querer ocupar el puesto de Cristo. Ustedes han entendido eso. Sigue diciendo la iglesia. Por supuesto, para que aparezca la gran apostasía, la iglesia tiene que sufrir una gran tribulación. Una gran tribulación. Y ahora no, cuando estábamos en la parroquia de San Gil, por allá por los años 90 y pico, nunca se me olvidará que estábamos orando en la capillita aquella del Santísimo, que nosotros estábamos, y el Señor dio una palabra de conocimiento, y cuando mucha gente no lo entendieron, el Señor dijo, por poco una persona, ustedes están esperando la gran tribulación como terremotos y la gran tribulación no va a ser física, va a ser espiritual. Y yo hablaba con una persona, y le digo a ustedes, ¿quién en estos últimos 2 y 3 años no ha tenido una tribulación? ¿Quién no ha tenido una tribulación en la familia? De un hijo, de un hermano, del padre, de la madre. ¿Quién no ha tenido tribulación en el trabajo? ¿Cuánta tribulación hemos tenido en la iglesia? Yo le decía a alguien, caballero, donde quiera que nosotros nos miramos, ¿tú sabes lo que encontramos? Tribulación. Digo, no estaremos en los comienzos de la gran tribulación. O sea, no vuelvo a decir que mañana viene Jesucristo. Nadie sabe el día. Y según lo que he leído de la palabra de Dios, me parece que falta todavía muchísimo, que ninguno de nosotros en carne vamos a ser testigos, aunque uno nunca sabe con la velocidad que van las cosas, porque están sucediendo cosas de las cuales, hermano, que se ven los signos. Hace 2 años, de una Navidad a la otra, desapareció la Navidad de la televisión. No fue en un periodo de 10 años, ni de 15 años, ni de 20 años, de un diciembre al otro. En un diciembre todavía habían canciones de Navidad, habían cosas de Navidad. Al otro diciembre aparecieron flores de Pascua y no se mencionó la palabra Navidad y salió todo el mundo diciendo Happy Holidays. En un año se desapareció. Mira, tú veces que rápido van. ¿Y ustedes creen que eso es bobería? Eso no es bobería. Esos son signos de los tiempos. Yo oí a una persona que entrevistaron ahí en Concas el año pasado, que estaba hablando de la fiesta, de los holidays. Y esa persona dijo, bueno, en estos días se celebra el Hanukkah, se celebra el Kwanzaa, que eso no lo celebra ni la abuela del que lo inventó, se celebra el Kwanzaa y algunos celebran la Navidad. ¿Ustedes conciben eso? ¿Cuántos judíos hay en Estados Unidos? No llegan ni a 4 millones de judíos. En la comunidad negra, ¿cuántos celebran el Kwanzaa esa? Yo creo que nadie celebra. Sin embargo, habló de Hanukkah, del Kwanzaa, y algunos celebran la Navidad. O sea, son una minoría los que celebran. De año en año vemos muchos signos que uno dice. Y en ese desgajamiento de la fe, por supuesto que la iglesia va a sufrir. Es la gran tribulación. Dice, antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar, dice Catecismo, por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Lo voy a repetir, lo dice Catecismo. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Ahora me pregunto yo, todos estos casos de escándalos sexuales y todo eso, ¿no será parte también de esta gran iniquidad que va a sacudir la fe de muchísima gente? Todo esto también no será parte de todo esto. Porque fíjate, yo quiero decir una cosa. Yo sé que Guillermo siempre expulga lo que yo digo y quita cosas que yo lo digo para ustedes, pero que no deben ser oídas por la gente para no causar escándalo, porque ustedes saben de lo que estoy hablando, pero oye esto por el website no sabe de lo que yo estoy hablando. Pero hay veces que yo pienso, todos estos escándalos sexuales que ha habido dentro de la iglesia de sacerdotes y eso, yo digo, y yo no estoy juzgando, pero estoy viendo. Yo digo, un sacerdote puede un día ir a una fiesta en casa de una familia que lo invitó y de regreso subirse el santo al cielo y pecar. Porque un sacerdote es un hombre como todo el mundo y no está exento de caer y de pecar. O sea, yo entiendo que el sacerdote es humano y que en un momento determinado un sacerdote puede pecar. Pero cuando ha habido un sacerdote por año con un patrón de conducta y lo más terrible, celebrando la Eucaristía
manteniéndose, yo digo, esa persona no puede creer en Dios. Un sacerdote que se acuesta, no voy a hablar de abuso, porque abuso de los niños lo de menos, son cuentos chinos que abuso de los niños. Todos los niños que yo he visto tienen de 15 años para arriba y tienen más millas que yo. Pero un sacerdote que teniendo voto de castidad se acuesta sistemáticamente y anda buscando acostarse con alguien y después a la mañana siguiente celebra la Eucaristía, hermano, esa persona no puede creer en Dios. Porque yo y todos ustedes cuando pecamos, lo primero que hacemos es retirarnos de la Eucaristía. Y por nada del mundo nos acercamos a la Eucaristía. Una persona que se acerca tan alegremente, que hermano quiere decir que no. Y hemos visto algunos casos de estos sacerdotes que han cometido ese pecado recién ordenado. Cuando el primer amor a Cristo está todavía en... Hermano, ahí hay un misterio de iniquidad muy oscuro, más de lo que nosotros nos imaginamos. Más de lo que nosotros nos imaginamos. Y ahora el resto de nosotros, y lo dice el profeta Jeremías, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Mi confianza la puesta en Cristo. Mañana Benedicto XVI se puede ir con la Madre Blanca Ruiz y formar una discoteca en la playa, que mi fe no se mueve. ¿No? Que mi fe no, o el Padre Francesco poner un club nudista. Y yo, mi fe no, se lo estoy diciendo y esto es muy en serio, aunque parezca chiste, maldito el hombre que pone su confianza. Mi confianza está en Cristo Jesús. El Padre Castellano hizo una obra grande para el Espíritu Santo. Él falló, pero el Señor lo utilizó para otra cosa. Mi confianza está en la obra del Señor, no en los hombres. Los que pusieron su confianza en la Madre Teresa de Calcuta, y no quiere decir que la Madre Teresa de Calcuta falló, porque para entender lo que le pasó a ella hay que entender a los grandes santos y las crisis de la noche oscura, pero mucha gente que pusieron solamente la fe en la figura, ahora están decepcionados. Maldito el hombre que confía en otro hombre, porque si hemos visto cosas extrañas, créanme que vamos a ver cosas peores. Y la fe de muchos se va a seguir enfriando, porque eso es lo que quiere el demonio, atacar y debilitar. Fíjate que no ataca directamente a la Eucaristía, ataca a los que celebran la Eucaristía, no ataca a la confesión, ataca a los que celebran, porque él sabe muy bien que si cae un sacerdote, van a caer miles que están siguiendo su ejemplo. Como una persona que me escribió una vez a WTN que estaba enamorada de un sacerdote, y parece que tenían alguna cuestión rara, y yo le dije a ella, te estás jugando la salvación. Dije tú, yo no doy un centavo por tu salvación, porque si ese sacerdote cae y deja el sacerdocio, todos los miles de personas que van a dejar de ser perdonados sus pecados, porque ese sacerdote en un momento los iba a confesar y ya no los va a confesar. Todas las Eucaristías que iba a celebrar, todos los bautizos, toda esa gente que se van a caer por ese hombre, te lo van a imputar a ti. Y no quiero estar en tu zapato cuando te enfrentes a Cristo sumo y eterno sacerdote. Pero la iglesia deberá pasar por una gran prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y sigue diciendo la iglesia, la persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Dice la iglesia en el catecismo, es muy clara la iglesia en el catecismo. Lo que va a sacar a la gente a la gran apostasía no es un sistema político, es una impostura religiosa. Alguien que le va a dar al hombre solución a todas las cosas. Ay, hermano, pon el televisor. En la televisión hay remedio para todo, para el pelo que se cae, para todo hay solución. Hay iglesias de estas que tienen, ven a mi iglesia para que todos tus problemas financieros y todo se resuelven. Tú vienes aquí y el dinero te va a caer. El dinero le cae al pastor en el bolsillo a chorro, de los diezmos de los bobos que dan. Por eso le dije una vez yo le dije una vez a una persona, yo no sé qué Biblia, yo le dije, yo no sé qué Biblia tú tienes, pero la mía no dice, coge tu Cádila y sígueme. La mía no dice eso. La mía dice, carga tu cruz. Y fíjate que hoy en día, todas esas iglesias, ¿tú sabes lo que están haciendo? Tratando de eliminar la cruz. Que es por lo cual la iglesia condenó al padre Anthony de Melo. Porque el padre Anthony de Melo dijo que el sufrimiento se podía
eliminar, que la cruz se podía eliminar. Y eso es lo que el demonio quiere, el demonio odia, y no digo el símbolo de la cruz que también lo odia, quiere decir los sufrimientos que nosotros tenemos que nos hacen crecer en la fe. Porque hermano, créeme, no hay otra cosa que te haga crecer que un sufrimiento. Yo no he visto a nadie que crezca en un party, en la fe. Todo el mundo crece cuando sufre. Es más, cuando uno tiene un party, se olvida totalmente de Dios. Como Nabucodonosor, tengo todo resuelto. Ahora, un sufrimiento que tú lo sabes aceptar bien, eso es lo que te purifica. Por eso digo que la Madre Teresa es más que santa. Porque el sufrimiento que tuvo y que la pasó en fe, la tiene que haber. Y el que más, mucha gente, con los que están aquí, saben que han venido a Cristo por un gran sufrimiento, que si no llega a ser por ese sufrimiento jamás se hubiera encontrado con Cristo. Y lo que dice Romanos 8:29, el Señor saca cosas de las cosas malas. Entonces, ¿qué es lo que quiere el demonio? Eliminar. No es que seamos masoquistas, es que el sufrimiento existe, no lo podemos quitar. Como yo le decía, Rosana se acordó el otro día esta señora que me escribió, porque ya lo leyó, algunos de ustedes lo habrán leído, esta señora que me dijo, no te hago preguntas, necesito que me digas por qué mi hijo de 18 años se murió. Tremendo que te hagan a ti esa pregunta. ¿Por qué mi hijo de 18 años se murió? Yo le dije, mira hermana, yo no te puedo consolar, yo no te puedo decir por qué tu hijo de 18 años se murió, porque yo no lo sé. Ahora solamente te puedo dar un consejo. Tú tienes dos caminos nada más. Una, reniegas de Cristo y reniegas de la fe y te condenas y jamás vas a volver a ver a tu hijo. Y otra, ese sufrimiento te hace santa, te hace crecer, te hace ayudar a otros jóvenes y dentro de unos pocos años te vas a encontrar con tu hijo. Escoge. Y eso, por eso todas estas iglesias y la nueva era propone soluciones para todo. Ve a la nueva era, que está de cuarto para eso, polvo para aquello, los ciris, el de esto, las velas para aquello. Hay solución para todo. Ya terminando, dice, la persecución que acompaña su peregrinación a la iglesia sobre la tierra develará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente. Por eso, cuando alguien venga con una solución, y las soluciones son fáciles, porque nadie quiere una solución difícil. Las soluciones son fáciles. Cuando alguien venga con una solución fácil a todas las cosas, tú sabes lo que tienes que decir. Iniquidad. Huele a azufre. Iniquidad a la vista. Soluciones. Dios no hace nada fácil. Dios no hace absolutamente nada fácil. Pero lo que hace dura para siempre. ¿Qué proporcionar a los hombres solución aparente a sus problemas? Hay gente que me dice, oye, pero mira que hay milagros en las convenciones de Benny Hinn y de todos esos pastores protestantes. Digo, no, espera. ¿Tú me puedes asegurar a mí que ese milagro duró? ¿Tú me puedes asegurar a mí que ese milagro duró? Que esa persona que dice que se sanó de cáncer, de verdad que a los 3 años está sanado de cáncer. ¿Quién chequea eso? Nadie. Cuando hay un milagro en Lourdes, y en 100 años han habido 30 o 40 milagros nada más. Para que haya un milagro en Lourdes, tiene que haber una comisión de médicos que lo haya examinado primero, después, y le haya dado seguimiento de años. Para que un milagro, para una canonización, tiene que haber una comisión de científicos.